Apostólica Internacional presenta La Voz de la Libertad. Un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sean todos ustedes bienvenidos. Que Dios los bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Muy buenas tardes, amables televidentes. Le pedimos perdón en esta hora por los errores que ha ocurrido. Personal técnico está trabajando para que todo salga bien. Si hay todavía inconvenientes en el audio, por favor, no duden en llamarnos para que se pueda hacer las correcciones del caso. O escribirnos. O escribirnos a WhatsApp también. Bueno, muy buenas tardes a todos mis hermanos de Chincha y a todos mis hermanos que nos ven a través del Facebook, a través de este canal, a través también de Cable Dunas. Que Dios me lo bendiga. En esta tarde tenemos el mensaje de la resurrección, segunda parte. Y bueno, esperamos que usted también ponga atención a lo que vamos a citar los textos bíblicos en esta tarde. Pastor, un saludo para que los hermanos nos están mirando en esta hora. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes, mis amigos, mis hermanos y hermanas, que cada día nos siguen a través de este medio de comunicación, Canal 23, su canal para toda la familia, a Cable Dunas, Canal 86 y Facebook, Canal 23-Chincha. Bueno, esperando que este día también les sea de edificación, vamos a comenzar porque la hora avanza, estamos ya pasaditos, sí. Vamos a tener que pasarnos a la otra hora para recuperar el tiempo, bajo la responsabilidad de nuestro productor. Bueno, el tema de hoy es el mensaje de la resurrección, segunda parte. Así es, vamos a avanzar con el tiempo, que es corto. Vamos a citar un texto bíblico que citamos el día de ayer también, el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, y este es un pasaje muy hermoso y a la vez poderoso, porque Dios aquí revela la voluntad que Él vino a hacer y para que nosotros también sigamos haciendo. Vamos a lecturar esta palabra. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor. Así es. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo trae esta palabra y enfatiza, ¿no? Hoy se cumple esta profecía. Delante de vuestros ojos. Delante de vuestros ojos los judíos quisieron matarlo, ¿no? Pero desde esa fecha que el Señor lo expresa, esta palabra tiene que ser vida en nosotros también, usted que nos ve, nosotros que estamos aquí también trayendo el mensaje. Es para que esta palabra vaya creciendo en nuestras vidas, para que verdaderamente haya libertad en los corazones, porque generalmente conversábamos el día de ayer que el mensaje de resurrección es la palabra de Dios que da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Porque así lo considera Dios, delante de Dios, ¿no es cierto? Por cuanto andamos en nuestras vanidades. La persona que ha llamado puede volver a llamar para contestarle su pregunta, alguna inquietud. Bueno, entonces somos considerados así delante de Dios porque no porque ya estemos muertos, sino que nuestro destino es la muerte segunda, como dice en el libro de Romanos 3:23 y 6:23, ¿verdad? Así es. Manifiesta la recompensa de los que obedecen el bien, pero también la recompensa de los que han de seguir caminando en sus pecados, en sus delitos y pecados. Bueno, la paga del pecado es muerte. Entonces, delante de Dios, los que perseveran en hacer el mal, entonces tienen como recompensa la muerte. Por eso que los considera muertos en sus delitos y pecados. Maravilloso nombre de Jesús. Entonces, hablábamos acerca de que el mensaje que se dio, no se dio para seguir viviendo en esta vida, porque cuando Jesús comenzó a enseñar, ¿no?, acerca de la nueva vida, Él lo ratificó con su muerte, derramando sangre en la cruz, para que nosotros podamos andar en esa vida, en la vida de la resurrección, como lo leímos en el libro de Romanos capítulo 6, ¿no?
O sea, somos sepultados con Él por el bautismo para que a través de la resurrección, de su resurrección, nosotros también resucitemos para una vida nueva. Entonces, esa manifestación es en el corazón. Claro, de repente hay hermanos que no logran entender. El bautismo es una confirmación de nuestra fe, ¿no es cierto? El bautismo en el nombre de Jesús es una confirmación de nuestra fe, donde por la palabra y a través del acto del bautismo tenemos la esperanza de ser resucitados juntamente con Cristo. No, es el rito que uno se hace, ¿no? Producto de lo que ha sentido aquí, de la decisión aquí. Es como uno entra a matrimonio y se va a la ceremonia civil religiosa por el amor que ya siente por la persona. Perdón, siervo. Así es. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Tengo una curiosidad. Cuando vino Jesucristo, la Biblia todavía no existía. Y esa gente, ¿cómo comprendía la palabra de Dios? Ahora, la gente tiene la Biblia y hay muchos que no la leen. Suficiente con el mensaje. Gracias. Amén. Bueno, vamos a tener que tomar un poquito del estudio, ¿no? Teológico. Si bien es cierto, la Biblia aparece en el año 450 recién, ¿no? Donde se comienza a manifestar los primeros manuscritos con ese nombre de Biblia o Biblión. Así es. ¿Entiendes? Porque el papel se inventa en el año 105 por un chino o de la nobleza. Ahora, pero los judíos en el tiempo de Jesucristo, ellos no tenían este libro, ¿no es cierto? No tenían este libro de papel y tinta, pero tenían los escritos, los manuscritos hechos en códex, o también tenían en papiros, ¿no? Y luego se pasó, después de la muerte de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, en pergamino, por producto, ese material era producto de la fabricación del material hecho de piel de animales, ¿no? De cuero se podría decir, ¿me entiende? En la ciudad de Pérgamo, por eso se le llama pergamino. Pero los antiguos, en tiempo de Jesucristo, ellos tenían los papiros, hechos de junco o de totora, como lo dicen aquí en Chincha, ¿no es cierto? Pero unas hierbas que lo procesaban y lo hacían una especie de hoja, de un rollo. Ahí escribían y eran transcritos cada 5 meses, porque al sexto mes ya se deshacía. Entonces tenía que transcribirse continuamente, forzosamente, se tenía que transcribir los escritos de los antiguos. Maravilloso el nombre de Jesús. Había en papiros y en códex, que era en tablillas de madera. Maravilloso el nombre de Jesús. Claro, por eso que había escribas, pues los escribas constantemente iban escribiendo, ya no sabían de memoria, ya las escrituras, pues ir transcribiendo, porque ese era su trabajo de ellos, pues mantenerla. Así es, y no era una sola copia, eran cientos de copias. Los levitas tenían esa capacidad de parte de Dios. Los rabinos tenían la capacidad, Dios les daba esa capacidad para que se conozcan y tengan en la mente la capacidad de recitar del libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, hasta Malaquía. Por eso que el Señor Jesús les enseña a ellos el libro, la Torá y el Tanaj, el libro de Moisés, los libros de Moisés y los libros de los profetas y los salmos. Maravilloso el nombre de Jesús. Eso está en el libro de Lucas. Entonces ellos recibían esa enseñanza. Y ahora, hablando fuera de los judíos, había mucha gente que no conocía escritura. Cientos de miles de millones durante las generaciones no conocieron jamás escritura. Ahora viene la pregunta: ¿cómo es que Dios los iba a juzgar a ellos? ¿O cómo es que Dios los va a juzgar a ellos? Por ejemplo, me cuentan mis padres que tienen ya 96 años. Mi padre está vivito, está fuerte, bueno, pero ya ha aceptado ya que, o sea, en cualquier momento tiene que partir, ¿no es cierto? Para que el dolor no sea tan grave, ¿no? O la tristeza no sea demasiada. Entonces mi padre me cuenta que sus padres, ya ancianos,
pues ellos murieron sin conocer la palabra de Dios. Y la misma pregunta fue de ellos, como de usted, mi hermano, y de muchos quizás tienen esa pregunta: ¿cómo los juzgará Dios? Entonces vamos nosotros a lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, 14. Versículo 14. Vamos a ver ahí cómo será el juicio para aquellas personas. Dios es justo, Dios es justo y fiel. Maravilloso el nombre de Jesús. A ver, libro de Romanos, capítulo 2, verso 14. Porque todos recibimos de alguna manera la libertad de Cristo, pero la libertad plena es por el conocimiento de la palabra de Dios. La libertad que recibimos de alguna manera es nuestra conciencia, la cual nos hacemos libres según desarrollemos nuestra conciencia o nuestra capacidad por la conciencia. Por eso que muchos desarrollan empresas y se sienten libres ¿de qué? De la opresión, de la pobreza, de la necesidad y tantas cosas. ¿Me entiendes? De alguna manera desarrollaron su libertad, pero en otras cosas no desarrollan su libertad porque el pecado los ha nublado. Pero Dios le ha dado libre albedrío para que ellos puedan desarrollarse. Entonces, claro, el pecado es lo que opaca. Vamos a ver cómo será el juicio del Señor para ellos. Sí, tenemos claro pues que en sí Dios, cuando sopla en el aliento de vida en el hombre, sopla también sus mandamientos, sus leyes. Es que el espíritu es la ley de Dios. La ley de Dios es el espíritu. Y cuando sopla, entonces vivifica la conciencia del hombre. Le da vida a ese muñeco, a ese ser de barro. Entonces le das un sentido, ¿me entiendes?, a la vida. Y un conocimiento también. Y pues justamente llega a conocerte lo bueno y lo malo, pero potencia y capacidad para que haga lo bueno. Claro, de repente no conoce directamente a Jesucristo, ni sabe quién es Dios, pero dentro de su conciencia sabe que hay un Dios, sabe que hay un Creador y sabe que es bueno y que es malo. El libro de Romanos capítulo 2, versículo 14 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Claro, ahora mira lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos esta escritura, nosotros podemos ver también que, o sea, hay muchas personas que están en diferentes instituciones, ¿me entiende?, que en su corazón más profundo quieren hacer el bien de Dios. Aunque no tienen buena instrucción, aunque no tienen conocimiento, solamente tienen una religión, en su corazón está el deseo de querer hacer el bien. Por eso muchas personas, sin tener este conocimiento, sin conocer aún este programa para que pueda edificarse, tienen en su corazón el deseo de hacer el bien. Y comienza a ser impulsados por el Espíritu en su corazón a hacer el bien, a perdonar, a buscar que amarse unos a otros. O sea, aunque el líder lo está opacando, lo impide, pero el Espíritu lo está guiando. Claro. El Espíritu le está guiando dentro. Sabe que no debe robar, no debe fumar, sabe que todas las cosas que está en el mundo, ¿me entiende?, que aún que lo separa de la comunión de Dios, ¿me entiende?, entonces sabe dentro que es malo excederse. Trabajar es bueno, pero excederse es malo. ¿Por qué? Porque va a dar más fuerza al trabajo y va a dañar a su familia. Ausencia. Entonces, en un momento se va a dar cuenta y va a decir: mucho me entrego al trabajo, mi esposa está sola, me está reclamando, sufre mucha soledad, mis hijos, papá, ¿a qué hora vienes? O sea, uno comienza a razonar. El hombre, como no tiene la ley, generalmente pues este raciocinio viene ya de edad, pues, ¿no? Claro, viene de Dios, de aquí. No, y también cuando tienen su edad, ya pasan los años, 40, 50, 60 años, se da cuenta de la vida, ¿no? Sin tener ley sabe cómo es la vida. Claro, aunque no lo entiende, pero sabe. Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba por provincias, estaba a 18 horas de distancia de Lima a Arequipa, o 20 horas, porque estaba por las minas, haciendo licitaciones, y en las noches me ponía tan triste, porque extrañaba a la familia, extrañaba a mi pequeño. Y yo dentro decía: ¿pero por qué hago esto? O sea, sabía, estoy haciendo mal, pero no tenía el poder
para poder ser libre, porque había decidido en mi corazón, y mi corazón se había habituado a los negocios, a la vanidad de esta vida, a la codicia, a la avaricia, a querer alcanzar más y más, sabiendo aún que estaba destruyendo mi hogar, el futuro de mi pequeño. Pero no podía, y lloraba, en mi impotencia lloraba. Hay una ley dentro que sabemos, pero no tiene la fuerza, porque el hombre está subyugado al pecado. O sea, no tiene la fuerza de Dios. Para tener control en este sistema hay que tener la fuerza de Dios. Como dice, tenemos que resucitar, tenemos que llegar a conocer el Evangelio para que resucitemos por la palabra. Maravilloso el nombre de Jesús. Así es. Por favor, léeme el libro de Pedro. Vamos a 1 de Pedro 1:23. Vamos a leer lo que dice. ¿Qué dice 1 de Pedro? Capítulo 1, versículo 23. Dice así: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, cuando nosotros nos encontramos con el Evangelio, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿me entiendes? Nuestra conciencia cobra vida, renace por la palabra de Dios. Cuando escuchamos, la fe es por el oír la palabra de Dios, y cuando decidimos obedecerlo, renacimos, cobramos fuerza para poder seguir el camino del Señor, o con conocimiento irnos detrás de nuestras pasiones. O sea, volver a nacer ya no como antes, sino conforme a la voluntad de Dios. No, despertamos, lo primero que hacemos es despertar, ¿me entiendes? Despertar para poder, ¿qué cosa? Nacimos para entregarnos a la justicia o seguir nuestra injusticia. Maravilloso nombre de Jesús. Entonces, ahí es donde Dios muestra su misericordia. O sea, Dios puede hacerte conocer lo que está en tu corazón. Puede hacerte conocer tus caminos, pero la decisión es tuya. La decisión es cada uno de nosotros. El conocimiento que podemos tener no indica que hayamos nacido de Cristo. Podemos haber renacido en nuestra conciencia, pero no de en Cristo. Entonces, uno tiene que renacer, tiene que nacer en Cristo. ¿Para qué? Para que nuestras obras sean hechas en Él y por Él. ¿Cómo puede saber el hombre si ha nacido o ha nacido de Cristo? Cuando nace en Cristo, uno aquí dentro tiene pasión por las cosas de Dios. Tiene pasión por la justicia. ¿Me entiendes? Y comienza a considerar a sus semejantes como a sí mismo. Busca el bien de los demás sin esperar nada a cambio. Y busca que llevar el mensaje, que transmitirle la experiencia que tuvo personalmente al encontrarse con la palabra. Pero los que nacieron en sí mismos, entonces ellos llegarán a conocer, tendrán el conocimiento de la palabra de Dios, lograrán entender, pero no van a entregarse al servicio. O sea, querrán mantenerse en esa libertad para convertirle, o que se va a convertir, quiera o no, se va a convertir en libertinaje, quiera o no. El Señor dijo, apartado de mí, claro, el hombre nada puede ser. Nada podéis hacer, ¿verdad? El pámpano que no está ligado, a la vid, se va a secar. O sea, ¿de qué sirve entrar a conocer si a la final, a la larga o a la corta, te vas a ir secando nuevamente en el corazón? O sea, es necesario nacer en el Señor, no llenarse de conocimiento. Claro, o sea, uno tiene que poner en práctica. Por eso que hay muchos que vienen emotivamente al Señor, sienten ora, ayunan, sienten pasión, hasta predican, y luego un tiempo que su actitud vuelve, sus actitudes mundanas vuelven. Los pastores que hoy en día son, y que muchos no son pastores de Dios, sino infiltrados, simplemente reaccionaron, ¿me entienden? Resucitaron, despertaron, pero para hacer el mal. No tienen pasión por eso, no tienen el Espíritu de Cristo dentro. Otros, después de haber experimentado el don celestial, se han apartado voluntariamente, viéndose aún contra su propia conciencia. Claro. Y si algo uno hace que es malísimo, es irse contra su conciencia. Claro, si la conciencia ya no te redarguye, ya porque la conciencia ya está saturada. Está quemada, está cauterizada.
Y puede estar conociendo, puede estar de repente llevando el mensaje, pero no está vivo. Así es. O sea, uno tiene que examinarse en sí mismo. Eso es el mensaje que dijo Pablo. Léelo, por favor. Segunda de Corintios 13:5. ¿O Primera de Corintios? Segunda, ¿no? Gracias. Mira lo que dice. Vamos a citar esa escritura para analizarla. Quizás algunos ya lo han leído muchas veces, pero hay que analizarla. Dice así. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Correcto. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hasta ahí. Examinaos. Examinarse. ¿Me entienden? Si yo amo tanto a Dios como muchos decimos, ¿por qué tengo amargura y enojo contra mi hermano? ¿Por qué no puedo perdonarle? Porque el que ama a Dios, ama a su prójimo. El que dice amar a Dios y no ama a su prójimo, el tal es un mentiroso. Otros confunden amor, pero sí, porque me da cólera sus malos actos. No, el amor es paciencia. Dios nos amó cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, y cuando aún estando en delitos y pecados, Él vino, se hizo hombre a través de una mujer y se sacrificó pasando por alto nuestros pecados. En la paciencia de Dios es que hoy estamos en su camino. En la paciencia de Él. Alguno dirá, perdonar es divino. Sí, pero si eres de Dios, eres divino también. Claro, lo que sucede es que perdonar que sea divino, sino que el que esté en el camino del Señor el que esté en Dios, pues, es espiritual. Claro, Él va a perdonar. Va a entender las cosas espirituales y va a realizar las cosas espirituales. Pues, pero entonces, bajo ese concepto, como diría Pedro, dure esta palabra. Claro, porque la gente cuesta perdonar, cuesta darse por otro, cuesta, muchas veces la naturaleza humana es egoísta, es una naturaleza. Pero de repente, obviamente cuando viene el conocimiento debe cambiar. De repente viene una persona y dice, vecino, un favor, hágame el favor, mi hijo está muriéndose, mi papá está enfermo, mi mamá también, mi esposo no tiene trabajo, lo acaban de botar, ¿no es cierto? Hágame el favor de prestarme dinero, necesito 500 soles. Puede ser tocado, pero le vas a dar pues una parte, vecino, ¿sabe qué? Perdón, pero aquí le colaboro con 10 soles. Listo. Pero que venga tu esposa, la que tú amas, de verdad. Sí, Marcos, el bebé está con fiebre. Pero mi amor, me hubiese dicho, sí, pero no tengo. Mi amor, ahí está la billetera. Agarra todo lo que quiera, la tarjeta o lo que quiera, anda, llévalo. A ver, dice el vecino que deja al vecino. O sea, el amor nos impulsa a darlo todo por el todo. Claro, es cierto. ¿Entiendes? Cuando uno ama a Dios, da su vida por él, por el mandamiento. Me cuesta así, ven, te voy a ayudar, pero dentro de la inteligencia. 1, toma víveres. Es que no se le puede dar dinero así como así. Una bolsita de víveres para tu almuerzo hoy. Varón, ponte a vender algo, no sé. Acá tengo arroz, un 100 de vasos, cucharas descartables, ¿cierto? Ahí tienen 2 leches, 2 tarros de leches, azúcar, canela, clavo, a vender en las tardes. Que es complicado porque, claro, es así porque mucha gente, vemos nosotros, usted puede ver por la noticia que hay gente que se aprovecha de la misericordia de los demás, bueno, se doblan y aparentan ser que no tienen piernas. Y después se levantan. Es que justamente la vez pasada enseñábamos la maldición de los que están afuera. O sea, la gente sabe, el que no ha nacido, ¿me entiende? El que no ha recibido el evangelio de salvación, de resurrección, ¿me entiende? Siempre va a mirar a los resucitados en capacidad, en juicio cabal, ¿me entiende? Y sin problemas. Lo van a mirar. Y aunque pareciera que no tuvieran, todos tenemos problemas. El asunto es que estamos en la capacidad, estamos en la lucidez y sabemos desarrollar el problema. Pero ellos no, están totalmente nublados. Y aunque saben que los que están dentro, ¿me entienden?
están vivos, parece que no tienen problemas, él se siente muerto, pero no quiere entrar, no quiere dejar que entre la palabra, si no le gusta lo fácil, quiere, no sabe, alguien dijo, quiere y no quiere, ¿no? Sabe que hay bendición en la presencia de Dios, pero no quiere esa bendición, o sea, persevere, persiste, ¿me entiende?, en su necedad, para poder ser atormentado por la necesidad, por la pobreza, por la enfermedad. Claro, es que más fuerza le da a su deseo, porque todos, yo creo que todos los que escuchan en esta hora, todos saben que cuando se vienen al camino del Señor, tienen que dejar todo, pues, o sea, me refiero a todo lo que es borracho, dejar su borrachera, sus vicios, tienen que apartarse de todo lo malo. Contrarrestar esos impulsos. Su conciencia sabe que tiene que dejar todo, ahí que le gustan bailar, le gustan tomar, le gustan divertirse, y dice, pero voy a ir. Entonces entra una lucha y dice, no, pero mejor así, ¿no? Y se conforman con ir pidiendo acá, pidiendo acá. Claro, es cierto, van de mal en peor, pero hay gente que no decide dejar su vida natural sabiendo, y su conciencia da testimonio que sabiendo que solamente en el Señor hay esperanza. Alguien dijo por ahí, hermano, yo no voy a la iglesia porque la iglesia prohíbe echarse un partidito. La iglesia prohíbe ir a la playa. La iglesia prohíbe ir a la piscina. La iglesia prohíbe ir a bailar. Y el bailar no es malo, me dice. Y entonces yo le digo, bueno, ¿dónde habrá sido? Pero a mí no me prohíbe el Señor, tu iglesia te habrá prohibido, pero a mí el Señor no me lo prohíbe, el Señor a mí me aconseja, todo te es lícito, pero no todo te conviene, todo te es lícito, pero no todo edifica. Si yo puedo ir a la playa, le digo, yo soy libre, tengo una nueva vida, he renacido por la palabra, me siento libre. Dios no me obliga a ir a la congregación, pero yo sé que si no voy, es como perderme la clase en el colegio y voy a salir desaprobado. Se me presenta un problema y de repente ese día que no fui, ¿me entiende? Hubo palabra para desarrollar un problema de la vida. Y cuando yo no vaya y se me presente el problema, pues no voy a saber y voy a entrar en aflicción. Entonces no me conviene dejar de congregar. Entonces, y si quiero ir a la playa, pues yo tengo que saber cuáles son mis flaquezas. De repente todavía mis ojos son desorbitados, ¿no? La playa es bonita, sol, arena, mar, pero algunos les añade, ¿no?, tiritas, ¿no? La playa es bonita, pero la pregunta es, ¿para qué vas a la playa? ¿Para bañarte o para darle rienda suelta a la codicia de tus ojos? Entonces, si no tienes control, no vayas, pues, no todo te conviene. O si no, búscate una playa donde estés solo para ti solo. Por ejemplo, yo digo, yo tengo una playa en Chincha, eso pasó en Lima, yo tengo una playa en Chincha para mí solo, en mi playa, y vamos a hacer los hermanos y nos vamos, y yo cuido mi desnudez, con un polito, unas bermudas y a bañarse. Las hermanas se ponen unos buzos, unos polos y a bañarse ahí, a divertirnos al agua, mujeres con mujeres, hombres con varones, no es malo. Pero allá pues conozco ahí diaconisas, esposa de pastores, en bikini en la playa, el diácono está, uy, mira la creación. Entonces es malo, pues, le estás alimentando a tu concupiscencia, entras en codicia a la mujer ajena. Entonces no conviene, si voy a estar en una congregación así, mejor no voy, pues. Maravilloso nombre de Jesús. Puedes hacer una pichanguita, jugar un partido, claro, pero fíjate primero cómo está en tu corazón. ¿Tienes comunión? ¿Tú quieres ir al gimnasio, hacer una pichanguita? La Escritura dice, todo te es lícito, pero no todo conviene. Como también dice la Escritura, dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces tú decides. Si te sobra tiempo para ir al gimnasio y hacerte una pichanguita, ¿me entiendes? Me imagino que estás ardiendo en la presencia de Dios. Lo que sucede es que a veces jugar un fútbol no es malo, bueno, pero viendo las circunstancias, hay gente o jóvenes o hombres que juegan
y van perdiendo y se enfurecen, comienza a patear, comienza a insultar y ya comienza a jugar a la maldad, como el mundo lo hace. Pues el mundo juega por 50 céntimos, por un sol que apuestan, se rompen a codazos y sale las uñas volando. Imagínense, pues, ¿qué voy a hacer yo en ese lugar peleándome con los demás? No, estoy mal, pues no. Jugamos a veces, cuando jugamos con los hermanos, jugamos más que es un juego de... Más que diversión, es un problema. O sea, no vamos a buscar la tentación para vencerla. Así es. Entonces, hay cosas que el hombre tiene que darse cuenta que si yo veo que no tengo el control y dominio propio, porque me enfurezco rápido todavía, entonces dejo de asistir porque me hace perder la comunión, pues termino renegando, discutiendo, peleándome con el hermano. Contristando el espíritu, que es lo peor. Contristando el espíritu. Entonces, vemos pues que eso no edifica, y la Biblia dice, si todo me es lícito, pero nada me edifica, entonces tengo que saber, pues, ¿no? Claro, o sea, uno tiene que darse cuenta. Ahora, por encima de todo el cielo, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿puedo ir o no puedo ir? Mira, ¿sabes qué? Si vamos a hablar del que puedo o no puedo, vamos a pasarnos días, semanas y meses, y no te voy a poder explicar. Te voy a decir una cosa. Cuando experimentes el bautismo en fuego, hablamos. ¿Y cómo es eso? Métete largos días de ayuno y oración, y cuando el Señor venga sobre ti y tenga una experiencia sobrenatural con Él, ahí vamos a hablar. ¿Sabe por qué? Porque ahí nuestra mentalidad cambia, nuestra perspectiva cambia. No necesita explicación. Ahí no te voy a tener que explicar, tú mismo vas a razonar por ti mismo, porque dentro de ti, dentro de ese templo, estará el altar de Dios ardiendo. Porque la santidad de Dios va a buscar la santidad, no va a buscar donde está la maldad, la avaricia, la lujuria, pues no. De nada sirve bañar un chanchito, ponerle una corbatita a su campanita de oro, ¿entiendes? Y soltarlo, porque no va a pasar 5 minutos y estará hecho una desgracia, su naturaleza misma, ¿entiendes? Entonces, hay que tener nosotros un sentido agudo, ¿entiendes? Para poder ver lo que conviene en esta vida, para poder percibir lo que conviene en esta vida, y para ello necesitamos la palabra de Dios. Tenemos que renacer, no solamente para el beneficio de esta vida, que lo más importante es alcanzar la salvación de Dios. Ahora, mira lo que dice el verso 18. Principia el ministerio en la palabra, el mensaje de la resurrección, principia para que el hombre lleve el mensaje, o para que el hombre pueda dar un mensaje eficaz. ¿Qué dice el verso 18? El principio: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, mientras no está sobre sí, todavía va a estar andando a tientas, guiado por su conciencia solamente. En el día del juicio, Dios lo va a juzgar por su conciencia, lo va a poner en una balanza a la persona que no conoce, no ha sido renacido, y le va a decir, obras buenas y obras malas, salida del corazón, porque las malas salen del corazón, las buenas muchas veces simplemente por agradar, y esas buenas, que aparecen buenas, que ha sido para jactancia, son malas, van a ser puestas también en la parte mala, en balanza. Entonces, Dios va a juzgar a los demás por conciencia, lo que dice Romanos 2:14 al 6, por cuanto ellos no han experimentado, ¿qué cosa? La resurrección de la palabra. Pero aquellos que recibieron un tratado, un volante, un folleto, un tríptico o un evangelismo, o hayan escuchado de pasada por la calle y no hayan prestado atención, aún su conciencia dará testimonio de ello. Más aún los que estuvieron participando en la congregación, porque hay gente que va a la congregación y le ve y le viene. Escuchan en palabra que el adulterio es pecado y delito, que la fornicación es delito, que el incesto es delito. Personas que tienen relaciones sexuales con primos, con tíos, con tías, y tienen familia, son hijos y siguen perseverando y hasta casados son, no van a entrar al reino de los cielos. Hermano, entonces ¿qué hago? Como dije antes, hermano, entonces ¿abandono a mis hijos? No. Romper el pecado no quiere decir que abandone a tus hijos. Abandonar no quiere decir pues que no, que te vas a separar de su esposa. No,
tienes que estar con ellos, son tus hijos y no tienen nada que ver. Tienes que ser responsable, pero tienes que romper la relación si quieres entrar al cielo. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿quieres vivir acá? Así, vive, pues hermano, es tu libertad. Soy mensajero del reino. ¿Quieres dormir cansado? Pues es tu decisión, ¿no? Si quieres ser discípulo del Puma, ¿no es cierto? Pero nosotros en Cristo dormimos gozosos, en paz. En paz me acostaré, que así mismo me levantaré. Porque el Señor nos ha guardado. Entonces, los que queremos realmente experimentar y hacer que otros experimenten esta libertad, pues tenemos que llevar el mensaje. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Expresarle, o sea, lo maravilloso que es este mensaje de la resurrección. Oye, yo vivía muerto, estaba seco, estaba triste, tenía y como que no tenía. A pesar de haber alcanzado una posición, pues me sentía destruido, fracasado, frustrado. Pero ahora me encuentro lleno de vida. Entonces, estoy anunciando buenas noticias a la gente. ¿Por qué? Porque me he encontrado con el Espíritu de Dios, porque he experimentado grandes cosas. No solamente he probado un poquito de la miel, sino que conozco la procedencia, conozco a aquel que tiene la miel. Maravilloso el nombre de Jesús. Y el deseo que los demás los conozcan, pues, ¿no? Y el deseo que los demás prueben. Claro. Y también presentarle al que trae. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, es muy importante para llevar el mensaje, tener la experiencia. El bautismo del Espíritu Santo. Es muy importante. ¿Por qué? Ya Jesús lo dijo, ¿no? Juan 8, 31 y 32, ¿verdad? Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Mira, primero es conocimiento, alcanza el conocimiento. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si obedecieres la palabra, se convertirán en discípulo del Señor Jesucristo, si obedece toda la palabra. Ahora, segundo, el verso 32 que dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Claro, o sea, uno va experimentando libertad en todas las áreas. Uno va experimentando una libertad tremenda en todas las facetas de nuestras vidas. Tanto así que pareciera que nada es difícil. Nosotros cuando encontramos la libertad parece que nada es imposible. Bueno, a excepción de traer un hijo como hombre que somos, ¿no? De dar a luz, ¿no es cierto? Lo único. Pero todo es alcanzable. Todo se puede. Por eso hay una palabra en el Evangelio que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque muchos anuncian ese mensaje, aunque muchos proclaman a voz en cuello, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero está oprimido, no goza de libertad. Uno, para expresar eso, Pablo cuando lo expresaba, él pues expresaba eso porque ya no tenía carga de opresión. Él no sentía el yugo de la esclavitud, del pecado. Él había sido ungido por el Espíritu Santo. Él tenía las buenas nuevas y se las daba porque él había experimentado un cambio de vida, un cambio de actitud. Sus pensamientos cambiaron. Su pensamiento religioso era uno, ahora era otro. Antes era perseguidor, inquisidor, vamos a decirlo así. De repente por ahí hay algún inquisidor que nos está escuchando, ¿no es cierto? O ex inquisidor, ¿no es cierto? Pero Dios le dio la oportunidad a Pablo porque él encontró. Jesús le salió al encuentro como ahora te sale al encuentro. ¿Entiendes? Tú puedes ser muy celoso de tu religión. La pregunta es, ¿pero gozas aquí de algo nuevo en el corazón? Bueno, porque el apóstol dice, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Sé pasar frío, hambre, desnudez, pero ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, a pesar de las circunstancias que puede estar pasando, no le afectaba nada. Sea buena, sea mala, él seguía para adelante porque es el Señor que le da la fuerza. Claro, él había entendido que la vida es más de lo que uno puede experimentar en este mundo. Así es. Está más allá. Entonces, por eso que ni el frío lo afectaba, ni el calor, ni la abundancia, no lo afectaba, no lo emocionaba.
porque su mirada estaba En Jesús. en Jesús, ¿no? Allá en la ciudad celestial, su esperanza estaba allá en los cielos, no estaba aquí. Por eso que había, no se alegraba, si no había, no se entristecía. Para él era igual era todo. Él había experimentado las ricas bendiciones de Dios aquí dentro. Claro, él sabía que lo que podía pasar acá era pasajero, que el sufrimiento o una hambre de un día que puede haber pasado, o como un naufragio que tuvo 14 días de naufragio, él sabía que al margen de todo, a donde iba, por su perseverancia, por su fidelidad a Dios, a donde iba, ese era un lugar incomparable, pues que esto no se compara nada a la gloria de Dios, pues, ¿no? Claro. Había entendido que estar en la presencia de Dios, estar allá, en ese lugar que Jesucristo ha preparado para todos nosotros y a los que le aman, entonces él había entendido que como dice la Escritura, ¿no? Que la gloria postera será mejor que la primera, o sea, lo que viene después va a ser mucho mejor de lo que no me puede pasar acá. Algunos quizás si llegan a han alcanzado su Lamborghini, hay muchas personas que tienen su Lamborghini a nivel del mundo, Por ejemplo, los que viven en Dubái, oye, qué carro, qué carros, enchapados en oro o hechos de láminas de oro, tremendos. Pero la pregunta es, aquí dentro, ¿viven felices? Solamente se amparan en el orgullo y viven altivos, pero la situación es en este lugar, como dice Salmos 4:4, por favor. O simplemente el día que no tenga una moneda en el bolsillo, ¿cómo se siente? Por eso, vamos a Salmos 4:4. Lea lo que dice Salmos 4:4. Porque el Señor cuando viene a nuestra vida tiene que romper todo. Salmos. Nos engañamos, Salmos 4:4. ¿Me entiendes? A veces no es mi casota, un carrazo, listo, salen. Pero entonces nos engañamos porque, bueno, pues no han experimentado. No le han dado el mensaje de la resurrección, sino le han dado un mensaje, el mensaje del Cristo no resucitado, de la carne, de aquí, del comer y beber, de tenerlo todo, de aquel pueblo que peleaba por la comida, por la riqueza, por todas las cosas, ¿no? Las oportunidades de la vida, pero en su corazón estaban secos, tanto así que las bendiciones que Dios había dado a los hombres, los frutos de la tierra, las capacidades, todo, se le convirtió en un tropezadero, porque dentro del corazón estaban secos, estaban podridos. Mira lo que dice Salmos 4:4. Dice así: temblad y no peques, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ahí donde nos damos cuenta de si somos realmente enriquecidos o estamos en nuestras miserias, en nuestras camas. Cuando se encuentra consigo mismo. Allí. Cuando estás en tu cama. Hay mucha gente que yo puedo conocer que puede haber alcanzado muchas cosas, que puede tener una buena casa, puede tener un buen carro, pero aún con todo eso, separado todavía de sus hijos, de su esposa, y vive así de una manera como queriendo tapar el tiempo, ¿no? De aquí para allá, ¿no? Sin esperanza. Imagínense. Trata de alegrar a su familia con distracciones, pero ni él mismo alcanzó la felicidad. Y eso es horrible, vivir así, yo no sé, ¿verdad? Yo no me imagino vivir así. Yo con mi esposa, a veces tenemos pequeños roces, y en esos pequeños roces, bueno, alguien dice, pero usted... Roces se refiere a diferencia de palabra. Diferencia de palabra. No, porque roces a veces lo toma la gente como que no va más allá de la palabra. A trenzarnos. No, claro. Roces, claro, generalmente se entiende así, roces como que hay un roce, pues no no, pero diferencia de palabras. No, una claro, diferencia de palabras. No coordinamos, no pensamos igual, claro. Porque no podemos pensar igual, pues, ¿no? Claro, hay veces, por ejemplo, puede ser una vez así, sin exagerar, ya, una vez a la quincena o al mes, a veces encontramos con pequeños roces, ¿no? En cuanto a palabras. A veces en actitudes puede ser 4 o 5 veces al mes. O sea, a veces lo ven incómodo, no hay palabra, pero veo que trata de superarlo, ¿no? Pero esas cosas yo también, ¿no? Pero cuando estamos pasando esas situaciones, no sé, no es vida. O sea, me acostumbré a vivir bien. Me acostumbré a vivir en paz. En paz, en sonrisas, en armonía, que cuando pasan esas cositas, me siento tan mal que busco rápidamente que
analizarme para poder entrar en la armonía nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque eso es el producto de aquel que resucitó en Cristo Jesús, que no acepta la muerte, que la muerte no debe acercarse a lo suyo, que la muerte matrimonial, que la muerte filial no toque la puerta, o si toca, que no entre. Hasta ahí. Me acostumbré a vivir en un ambiente en paz, en un jardín, en un paraíso. Me adapté. Porque cuando miro atrás de mi vida, o quizás cuando muchos miren atrás su vida, que ya que los que se han convertido, usted va a ver un camino lleno de tormento, de un infierno en la vida. Contiendas, iras, enojos, no solamente con el cónyuge, con todos, con los amigos, ¿no? En el trabajo, en nuestro centro de labores, en el mercado, Distintos lugares. en distintos lugares donde Dios nos ha permitido estar. ¿Por qué? Porque no he experimentado. Esa gente estaba en muerto en su delito y pecado como yo. Estaba muerto en mi delito y pecado. Ahora que conozco, he sido resucitado por la palabra. He recibido el evangelio de la resurrección. ¿Me entiende? Como dice la segunda parte. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, tengo la capacidad de sanar a cualquier persona Que desee ser sano también. que desee ser sano. Porque hay personas que no quieren. Y si no quiere, tendré que tener paciencia con la persona que me encuentro. Pero en casa, si yo no estuviese ungido por el Espíritu, si no estuviese renacido, si no hubiese recibido el mensaje de la resurrección, no hubiese podido sanar el corazón de mi esposa. Si yo no soy sanado primero, jamás voy a poder sanar a los demás. Ahora, ¿cómo voy a sanar el corazón de mi esposa si yo mismo estoy herido? ¿Cómo voy a ser un predicador eficaz? ¿Cómo voy a ser un utensilio poderoso en las manos del Señor? Si por las heridas mi conducta es distinta a la de Cristo. Es muy importante que nosotros seamos ungidos por el Espíritu. Y para ser ungido, uno tiene que perseverar en la obediencia al mensaje de la resurrección, para conocer la verdad y experimentar la libertad. Y si alguno ya experimentó la libertad aquí dentro, una libertad plena, pues hay que tomar una decisión de servirle con cabalidad al Señor, obedeciendo cada palabra, dando nuestro cuerpo en ofrenda a Dios continuamente, un olor fragante delante de Dios, ayunando, reconociendo nuestras flaquezas Delante del Señor. delante del Señor, confesándole, diciéndole: Señor, todavía me enojo, no puedo sanar a mi esposo porque yo todavía estoy herida o herido, todavía me mata el recuerdo de la soledad de mi infancia, de la humillación de mi hermano, de mi padre, de mi madre. Ya me puse a cuenta, ya hablé con ellos, pero todavía cada vez que me recuerdo me caen las lágrimas. Entonces, seguir orando, ayunando, confesándole, pidiéndole, suplicándole el ser sanado. Y cada vez en la noche en nuestro cuarto, acercarnos a Él de rodillas, cerrando nuestros ojos, dejando que nuestra conciencia hable con Dios. Porque si recibimos el Evangelio de la resurrección, somos herederos del nuevo pacto. Así es. Herederos de la promesa, herederos del reino de los cielos, herederos de su presencia. Entonces tenemos que buscar que esta herencia se haga evidente en nuestras vidas. Maravilloso el nombre de Jesús. Así es. Si no se va a perder nuestros hijos, se van a perder nuestras esposas, se va a echar a perder nuestro matrimonio, se va a echar a perder nuestro trabajo, se va a echar a perder todo. Podemos ser muy inteligentes, pero nuestras malas actitudes van a hacer que todos se vayan y quedemos aislados. Y qué triste es tener tanta inteligencia, tanto conocimiento,
y quedar aislado, que nadie te quiere escuchar, ¿verdad? Así es. Cuando de nuestra boca deben salir manzanas de oro fino, debe salir dulzura. Pero palabras que den vida, bueno. Claro, debe ser agradable. Pero qué triste es estar rodeado de cristianos que no han entendido, que no han recibido el mensaje de la resurrección, sino han recibido el mensaje. O de repente han recibido el mensaje, pero no... El mensaje de Cristo vivo, no del claro, resucitado. no lo han podido entender, asimilar qué es lo que Dios espera después de nosotros, ¿no? Jesús selló el mensaje de la resurrección con su muerte, porque si no morían, no había resurrección. Entonces, para que el mensaje que dio Jesús estando en vida sea eficaz, tenía que morir. Para que nuestra palabra sea eficaz, tenemos que morir a nuestras pasiones. Tenemos que morir a nuestro carácter. Al pecado, siendo semejante, todas las cosas que nos apartan. Claro, siendo semejante al Hijo de Dios. Y en esa decisión es que entramos en el bautismo, en su nombre. En el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús seamos protegidos, y revestidos, escondidos, revestidos y podamos ser instrumento, vasija de barro que Él usa para poder Él, a través de nosotros, dirigirse a los demás. Maravilloso el nombre de Jesús. Esto es un mensaje maravilloso. Todos nosotros, como conocedores de la palabra, tenemos que saber que los que no han conocido a Dios, después de haber conocido la letra U, porque por sus frutos, por sus actitudes se conoce. Así es. Entonces no estamos para contender con ellos, para discutir. Estamos para comprender. Porque si conocieran a Dios, razonarían, dialogarían en sabia mansedumbre. Pero como no han conocido a Dios, entonces hay que entenderlos. Y de alguna manera quizás en la confianza que nos dan, pues llevarlo a la verdad. Maravilloso el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que saber que ese pueblo que no ha conocido a Dios todavía está muerto en sus delitos y pecados. Y somos nosotros que debemos mostrar las misericordias de Dios para con ellos. Comencemos en casa, demostrémoslo a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo, que somos hombres de Dios, que somos mujeres de Dios. Perdónale, pásale por alto sus ofensas, sus malas acciones. Enséñale, usted que ama a Dios, enséñale. No sabe cocinar, cocine usted. Enséñale con ternura, dele un beso, siéntela a su costado. Mi amor, así se hace. No a regañadientes ni con sarcasmo, sino con amor y con ternura. Y ánimo pronto. Y ánimo pronto. Si posible, pida permiso, mi amor, tal día vamos a conseguir. Yo quiero quedarme tal día, no voy a ir a mi trabajo, porque más valioso es su familia que su trabajo. Trabajo puede usted encontrar en cualquier sitio, o trabajo usted puede dar a los demás, o trabajo está en usted. El trabajo es producto del hombre, no el hombre producto del trabajo. Entonces, comience a instruir a sus hijos, a su esposa, denle un tiempo ahí. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, comencemos a resucitar, a llevarle el mensaje del resucitado a los que nos rodeen en casa primero y a los demás, probándonos a nosotros mismos si estamos en la fe, a menos que estemos desaprobados. Así es. Una persona que ha resucitado por la palabra dice así, Salmos 4:7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Con esta palabra lo dejamos también, para que mediten y puedan ustedes también escuchar el mensaje y poder ponerlo por obra. Es necesario que nosotros pongamos por obra lo que hayamos escuchado y aprendido. Así es. Así es. Nos vemos hasta el día lunes. Mañana tenemos un retiro. Así es. Mañana tenemos un retiro. Vamos a hacer una ofrenda a Dios, unas ofrendas corporales. Bueno, espero que les haya nutrido la palabra y espero que el Señor los enriquezca, les añada a ustedes, a cada uno de ustedes, que prospere el amor de Dios en sus corazones, que su familia se fortalezca en la palabra y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Es nuestra oración siempre y rogaremos siempre a Dios porque usted se encuentre con Él,
maravilloso nombre de Jesús. Que la paz del Señor Jesucristo que reposa en nosotros sea sobre ustedes y sobre su casa. Así es. Que este fin de semana aproveche el fin de semana leyendo su Biblia, Evangelio, Marcos, Lucas, Juan, hacia adelante. Aprovechen de leer, hermano, que eso le va a ayudar bastante. Bueno, conmigo también será hasta el día lunes, Dios mediante. Permiso, que Dios lo bendiga. Permiso. Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad, un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos; en Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo El Agustino; en Ica, Pasaje Acuario 140, Sumampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando.